En agricultura, la familia, la empresa y la innovación se unen en Empresas Familiares e Innovación. Un espacio para reunirnos a conversar sobre empresas familiares, gobierno corporativo, innovación y transformación organizacional. Creemos que solo juntos comprendemos mejor el presente y co-creamos futuro. Todos los domingos a las 12 horas nos reunimos con destacados invitados e invitadas para compartir experiencias, aprendizajes y buenas prácticas. Empresas Familiares e Innovación es una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducen Gonzalo Jiménez y Alejandra Secarelli. Produce Victoria Uranga. Buenas tardes, le damos una cordial bienvenida a este sexto programa de Empresas Familiares e Innovación. Soy Alejandra Secarelli y tengo el gusto de poder acompañar a Gonzalo Jiménez Seminario, presidente de Proteus, en esta aventura en desarrollar el único programa radial en Chile sobre empresas familiares e innovación. Buenas tardes, Alejandra. Y buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta nueva versión o emisión de nuestro programa, en que la verdad que nos entretenemos tanto escuchando, aprendiendo, compartiendo experiencias, historias, casos y tratando de en conjunto reflexionar sobre lo que son las buenas prácticas de empresas familiares, de familias empresarias y también de procesos de innovación en ese sentido. Como todos los que tenemos el privilegio de poder estar en cuarentena en estos tiempos, nos disculpamos por cualquier desperfecto que pueda haber en el audio de este programa, pero pueden estar todos seguros que estamos haciendo esto con todo nuestro cariño. Así es, hacemos este programa con mucho cariño, porque creemos que es una forma práctica, concreta, cercana y ojalá lúdica, entretenida, ¿no es cierto?, de aportar a visibilizar el aporte que hacen las empresas familiares y las familias empresarias que están detrás de ellas, al país, a la sociedad y a un mundo mejor. Y en ese sentido la radio es un canal, ¿no es cierto?, como nos recuerda nuestra productora Victoria Uranga, abierto, privilegiado, cercano, y que de alguna manera nos permite compartir una cierta intimidad en la conversación y así en conjunto ir pensando cómo podemos ir ayudando a nuestra sociedad a seguir mejorando, habiendo tanto por hacer en 2 días de dificultad y sufrimiento que está teniendo tanta gente en nuestro país. Gonzalo, y en esa idea de tener un aprendizaje compartido, es que quiero traer una historia aquí y luego que me ayudes, ¿verdad?, a poder mirar con buenos ojos esto que te quiero contar. Hay una historia que se inicia en Uruguay en el año 2015 y que hoy está siendo un ejemplo de confianza y de entrega hacia el prójimo que nos puede inspirar muchísimo. La startup se llama, Connecticut Medical. Y esta historia, porque es bien curiosa, surge cuando Javier, que era un alto ejecutivo de una empresa multinacional A, decide replantearse su vida y tomar otras opciones de carrera y postula a la multinacional B. En la multinacional B tiene que pasar por todo un proceso, como muchos otros, ¿verdad?, de selección, que incluye una evaluación médica. Iba todo viento en popa al punto de que en la multinacional A decide renunciar y seguir en el proceso de selección con la multinacional B, y en el proceso, en una evaluación médica, se descubre que tiene una insuficiencia renal crónica, fíjate, mira, tremenda contingencia, y finalmente esto hace que quede truncado, ¿verdad?, este proceso de selección con la multinacional B. Entonces se ve pillado porque se queda sin ninguna de las dos opciones. O sea, esta persona se queda... ¿Cuál es el nombre del personaje? Javier. Javier se queda sin pan ni pedazo en el fondo. Pierde la primera pega y en la segunda no lo contratan por el tema médico. ¿Y qué es lo que hace Javier? Atroz, sí. Bueno, imagínate que se tiene que volver a replantear en este escenario de incertidumbre metas, objetivos, prioridades. Acude a sus más cercanos,
no tiene mayor éxito, comienza a hacer uso de los recursos que va teniendo sin reposición, ¿verdad? Echando mano a los ahorros. Y ante esta limitación que tiene además esta condición de salud, que va muy de la mano con el rol ejecutivo porque necesita viajar, y con esta insuficiencia renal se ve coartada esa posibilidad, decide desarrollar una app que tenga que ver con conectar y dar información de distintos centros de diálisis en el mundo, como para poder ver si puede salir adelante en esta dificultad. Y no encuentra nadie que le quiera financiar este proyecto, Gonzalo. O sea, lo empieza a desarrollar, pero igual se ve muy pillado, con mucha ansiedad, ¿verdad? Pero Ale, yo me imagino que si él era un alto ejecutivo por muchos años, igual habrá tenido algún ahorro, algún activo habrá tenido. ¿Cómo se las arreglaba, Javier, para sobrevivir? Exacto, bueno, echa mano a varios de estos, pero fíjate que él tenía una mansión maravillosa en el barrio El Prado, en Montevideo, y en esa mansión, que él no se quería desprender con su señora Alejandra, porque era como lo último, era su hogar, tenían en este gran terreno una casita de huéspedes. Y en esta casita de huéspedes tienen una posibilidad de poder ponerla en alquiler a través de otra aplicación que se llama Airbnb. La famosa, entonces, claro, por supuesto. Es famosísima. Exacto. Sí. Entonces, fíjate que adquieren de alguna manera un compromiso con esta app para poder tener cierto estándar y poder recibir a huéspedes en esa propiedad chiquitita que tienen dentro de la mansión. ¿Y cómo les va? Me imagino que en un lugar bonito, en un barrio, con un jardín lindo, les daría algo increíble, ¿no? Mira, todos pensaban lo mismo que tú, pero ocurrieron varias contingencias. Un brasilero le hizo lío con el baño, un canadiense que tenía un hijo inquieto le rompió algunos muebles, unos ingleses dejaron un comentario desafortunado respecto de los perros que tenían en la casa, unos hippies holandeses le robaron un servilletero, así que imagínate, pobre, todas estas contingencias, hasta que reciben un escritor argentino que se llama Hernán Casiari, junto a su señora. ¿Hernán Casiari? No. No es pariente tuyo, ya. No, bueno, claro. Por cercano. Confirmar nomás de dónde venía la historia. Claro, cercano. Argentino, Hernán Casiari, que junto a su señora alquilan la casita de huéspedes y se van para allá. Y en el segundo día de la estadía, Hernán sufre un infarto. Se le infarta el escritor dentro de la casa. ¿Puedes creerlo? Bueno, no, mal. Así que Javier con el gordo. Imagínate este gordo así gigante, echarlo dentro del auto, llevarlo rápidamente a algún centro asistencial dentro del barrio en Uruguay para que no se les muriera el gordo, porque y además que era el escritor este. Bueno, cuento corto, llegan al hospital sin mayor inconveniente, lo logran más o menos estabilizar, y este escritor, mientras lo están ya estabilizado, no encuentra nada mejor que escribir en Twitter y en la aplicación de Airbnb lo siguiente: excelente vivienda para huéspedes sedentarios y con propensión a infarto de miocardio. La zona es preciosa y posee comunicación directa con los mejores hospitales de Montevideo. Los anfitriones, Javier y Alejandra, se convierten al instante en ángeles de la guarda y te salvan la vida sin conocerte. Te llevan muy rápido al hospital en su propio coche mientras te estás muriendo y te animan para que no caigas en depresión y te llevan libros mientras te repones y te estabilizan en el hospital y no permiten que te quedes solo. Muy recomendable esta propiedad. Y hace este comentario que comprenderás, sí, Gonzalo, al ser tan simpático y viniendo de él, se viraliza rápidamente. Y en esto, Joe Hevia, que es el dueño de Airbnb, al ver que se había viralizado tanto este comentario, se muere de curiosidad y quiere saber quién es este Javier y cuál es esta casita de huéspedes que está en el barrio del Prado, en Montevideo. Y adivina qué hizo. No se resistió y a las 2 semanas le cae a Javier y Alejandra en la casita de huéspedes. Se queda a alojar con ellos para ver qué era esta
tan bien ponderado, ¿verdad? Esta estadía del gordo escritor con la señora. Y él, bueno, se queda con ellos, comparte con ellos y en una copita de vino le pregunta cómo han estado y Javier le cuenta porque finalmente se ha tenido que reinventar con todo esto y que le encanta viajar y que se ha visto limitado por esta condición de salud. Y ahí Joe abre los ojos de par en par, imagínate, él está en el negocio de los viajes, de los huéspedes, y cuando empieza a entender esto de la aplicación que él estaba haciendo, le hace mucho sentido y cree que debe haber muchos potenciales huéspedes y huéspedes de Airbnb en la misma situación que Javier, de tener que dializarse y tener esa dificultad de traslado. Así que cuento corto, $3 millones para Javier y Alejandra para desarrollar esta app que hoy existe. Es el startup más exitoso de Uruguay y además imagínate que ha podido conectar tanto a la audiencia. Los invitamos a entrar, ¿verdad? Porque esto puede estar, incluso este testimonio está en YouTube, está con Connecticut Media en Internet. O sea, esto cobra vida por todas partes, Gonzalo. E incluso nuestra productora nos soplaba de que hay ya hasta un potencial libreto en Disney respecto de esta historia que cobra vida con tanta fuerza. Qué notable, ¿eh? Fíjate que calza con esa frase tan bonita que dice: el Señor escribe derecho sobre renglones torcidos. Y que efectivamente muestra, recordemos, como el segundo apellido de nuestro programa, que en realidad es Empresas Familiares e Innovación. Porque efectivamente muestra este enfoque que tú sabes que yo soy un enamorado del mismo y trato de promoverlo porque le veo una tremenda aplicación en los tiempos de incertidumbre que estamos viviendo y que se llama effectuation o efectuación, sería en español, y que plantea que efectivamente las contingencias, como la que estamos viviendo con este virus, etcétera, y tantas otras de la vida, son una tremenda fuente de posibilidades de generar nuevos recursos y nuevos medios. Entonces ahí uno puede pensar cómo Javier, ¿no es cierto?, parte con los recursos que tenía, con su propiedad, con su terreno, que obviamente no se iba a querer deshacer del mismo, y cómo va juntando actores y se van generando estas complementaciones, ¿no es cierto? Para Joe, que día de Airbnb, sin duda le era un tremendo valor agregado el hecho que existiera una red mundial donde uno pudiera dializarse y ejecutivos u otras personas pudieran viajar sabiendo que cuentan con la capacidad de tener un apoyo. Entonces, ¿cómo se va articulando estos 5 principios, en el fondo, de la innovación, ¿no es cierto? Pájaro en mano, parte con lo que tienes, ¿no es cierto? Si la vida te da limones, si la vida te da un gordo infartado, bueno, haz limonada, ayuda, ¿no es cierto? Exacto. Estas vinculaciones, ¿no es cierto?, espontáneas, en que se van congregando distintos actores que se van sumando y en conjunto muchas veces se termina logrando mucho más que lo que se visualizó en un primer principio. En eso consiste la innovación, en particular en los días de incertidumbre, de volatilidad, de complejidad y ambigüedad en que estamos viviendo. Realmente es fascinante este ejemplo y creo que nos pone en un buen pie para ir pensando cómo la gente se puede estar reinventando los días que corren. ¿Cómo lo ves tú, esto, Alejandra? Es que justamente, por lo mismo, Gonzalo, pensando en nuestros auditores, en aquellas personas, o sea, todos, ¿no? Aquellas empresas que están necesitando reinventarse desde lo que hacen, reformularse, replantearse, y teniendo que aplicar estos 5 principios que tú nos enseñas, o aquellas personas, ¿verdad?, que en lo individual también necesitan tener ese espacio y que en una primera instancia les pudiera parecer algo como muy complejo, muy imposible, o que si no tienes los recursos, si no tienes un monto disponible, se ve truncada cualquier posibilidad. Y tú aquí no me mencionaste nada que tuviera que ver con eso. Al contrario, me mencionaste 5 principios como que estuvieran muy a la mano de las personas, de todos nosotros. Tal cual, Alejandra. Así eso es lo bonito que tiene esto y lo poderoso y lo esperanzador en los tiempos que corren para tanta gente que tiene dificultades. En que esto primero no es una teoría, sino que la manera en como emprendedores expertos, innovadores expertos, funcionan en la práctica. Parten de lo que tienen, del pájaro en mano, ¿no es cierto? Van articulando con otros actores, armando como un mosaico. Un mosaico no es un puzzle con piezas que calzan perfecto. A veces hay que pulir, hay que cuadrar,
van aprovechando estos limones que te da la vida, y de alguna manera, más que tratar de predecir, imagínate, Javier nunca podía haber predicho lo que termina ocurriendo, controlan unas pocas partes y piezas, convocan a otros y en conjunto van creando algo. Y yo creo que eso está absolutamente presente. Y de hecho, yo estoy seguro que en la pandemia hay muchos que nos están mostrando la fortaleza, una tremenda fortaleza en sus capacidades de reinventarse y sobrevivir, ¿o no? ¿Tú sabes de algunos ejemplos de gente que esté como reinventándose en medio de la pandemia? Mira, yo lo que he conocido, Gonzalo, es de algunos gimnasios que ahora arriendan sus equipos, de muchas personas que están trasladando sus espacios a lo online, el contacto con su público, a un Movistar Arena con una apuesta por los autocines para que en cuanto se pueda esto reanudar, se puedan también generar esos espacios, otros con delivery y otros como Ticket Plus que venden entradas para realizarse el test de COVID-19, o sea, ¿no? Como, ¿qué nos enseña entonces? Sí, para enfrentar la contingencia adversa, ¿qué nos enseña entonces el enfoque efectual? Bueno, los principios. Sí, yo ya he nombrado los principios, pero lo que yo diría fundamentalmente, ¿cuál es el mensaje detrás de estos 5 principios tan poderosos, la verdad? Primero, en que yo, en vez de negar la realidad y tratar de aspirar a un objetivo ideal, eventualmente inalcanzable, y de quedarme en el límite sentado, parado, esperando que las condiciones se den para alcanzar ese objetivo, yo parto movilizándome aquí y ahora, con lo que tengo en mi mano, con lo que puedo hacer, con mi identidad, quién soy yo, con mis conocimientos y con mis redes. Y creo que todo eso aparece como de manifiesto en este ejemplo. Qué esperanzador en estos tiempos difíciles poder transmitir y compartir esto juntos. Vamos a ir a una pequeña pausa, porque al regreso tenemos un invitado de lujo, un hombre que cambió su historia y la de su familia, y por qué no decirlo, una parte de Chile al innovar. En unos momentos estará con nosotros, en Empresas Familiares e Innovación, el señor Pedro Reis. Ya volvemos. En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl. Hola, por favor, que esta pandemia no apague mi sonrisa. Así como Vicente, tenemos cientos de niños que esperan por sus cirugías para lograr sonreír, comer y hablar sin dificultad. Fundación Gans, con más de 30 años de experiencia en la rehabilitación de pacientes con fisura labiopalatina, los invita a ser parte de estas sonrisas. Ingresa a www.gans.cl, haz tu aporte y podrás recibir un interesante beneficio tributario. Juntos lograremos más sonrisas. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Estamos de vuelta. Esperamos que sean muchos los amigos que se quieran sumar como auspiciadores de esta aventura de compartir aprendizajes sobre familias empresarias e innovación. Ya lo habíamos anunciado, hoy tenemos como invitado a mi querido amigo Pedro Reis, el fundador y presidente del directorio de Reicotex. Reicotex, una empresa dedicada al diseño, desarrollo y producción de telas para filtros y elementos confeccionados para todo tipo de procesos de filtración y de control de contaminación ambiental. Pedro lo he tenido invitado en conferencias internacionales, en mis cursos, en muchos ámbitos distintos. Nos conocemos hace muchos años, él nos conoce también a toda su familia, y es un honor y un enorme agrado, Pedro, tenerte acá, así que muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo. La verdad que, Pedro, el tenerte acá, eres como el niño símbolo, aunque ya no seas tan niño. Seas un old boy. Claro. Porque en ti se combinan tan bien los dos componentes de este programa nuestro, que es de empresa familiar y de innovación. Porque en ti, efectivamente, están los dos elementos. Está el innovador y está el empresario familiar. Y sería bueno partir quizás por el primero. ¿Qué es lo que será para ti un innovador? ¿Cómo lo ves tú? Un innovador, me imagino, es como dice la palabra innovar, traer algo nuevo, cambiar,
trae novedades, imaginarse cosas y eventualmente llevar con eso a través de la innovación al progreso. Y en el caso particular, por supuesto, en este momento estamos hablando de innovación familiar. En las familias hoy día lo necesitan y urgentemente. Qué interesante tu definición. Fíjate que ayer justamente hablaba con Mike Leatherby, un profesor, colega muy destacado de la Universidad Católica, la Escuela de Ingeniería, quien plantea que la definición de innovación es la mezcla de un inventor con un emprendedor. Si solo inventa, sería invención. Si solo emprende, puede no tener innovación, pero la mezcla de los dos, y creo que en tu persona se conjugan bien esos elementos, ¿no? ¿Quieres contar un poquito más, Alejandra, para introducir un poquito más? Claro, Gonzalo. Sí, claro. Reicotex es una empresa líder fundada en 1941. Por lo tanto, tiene varias décadas y canas, ¿verdad?, de experiencia en la producción de telas de uso técnico. Pero te quiero pedir que puedas compartirnos, Pedro, un poco algo del origen, algo de ese papá migrante que poco a poco fue comprando maderas para construir su primer telar. Bueno, mi familia es la típica familia judía perseguida de Europa y llegamos el año 39, poco antes de la guerra. Hay que imaginarse, me cuesta imaginar a mi padre, un señor con su señora y un hijo en brazos de menos de 2 años, ese era yo en aquella época, sin saber qué hacer en Viña. Es decir, lo que necesitaba era urgentemente trabajo, me imagino bajando del barco y buscando qué hacer, sin idioma. Encontró trabajo como mecánico, como tejedor. Un tejedor no es más que un operador de una máquina, requiere conocimientos de hacerlo, pero eso es todo. Mi padre era técnico textil de la Universidad Textil de Viena, titulado, había trabajado en Rumania durante 10 años, construyendo una empresa como empleado, por supuesto, y de ahí emigró, llegamos a Chile, y empezó como tejedor, dije, posteriormente se vino a Santiago, nos vinimos a Santiago, y él llegó a trabajar como mecánico, y más adelante en su profesión de técnico, distinta una empresa en otra, y eso fue en un periodo en el cual su remuneración, en aquella época se pagaban las remuneraciones semanales, y su remuneración semanal la entregaba a mi madre, salvo un dinero que guardaba para ir todos los fines de semana, los sábados, a una barraca a comprar un palo, un trozo de madera que se llevaba a la casa y que trabajaba durante la noche cerrándolo, perforándolo y dándole forma, lo que a lo largo del tiempo le permitió armar sus palos, que se transformaron en un telar. Ese telar fue el primer inicio de su empresa. Él empezó tejiendo frazadas en aquella época, y con el tiempo, a pesar de que estaba trabajando como empleado, siguió trabajando en las noches tejiendo. Mi madre durante el día cortaba las telas, las cardaba con un cardo manual, como existe todavía en el campo, y cosía en los alrededor una wincha de seda, de tal manera que se pudiera entregar una frazada. Eso fue creciendo posteriormente con un tejedor, con un segundo telar, y eso fue evolucionando. Terminaron comprando unos telares mecánicos. El año 50 mi padre ya dejó de ser empleado y se dedicó en 100% a su emprendimiento. Tú, Gonzalo, mencionaste hace un rato la unión del emprendedor con el innovador, o del empresario con el innovador. En realidad mi padre era un innovador al 100% y no tenía nada de empresario. Lamentablemente, si no, habríamos estado en una situación económica distinta de la cual hoy día no me quedo tampoco. Eso ha sido más o menos la historia. La empresa fue de tal manera, mi padre el año 56 lamentablemente falleció, 16 años después, del 41 al 56, son 15 años. 15. Sí, ¿cuántos migrantes, Pedro? La historia. Sí.
notable esa historia. ¿Cuántos migrantes? Bueno, nosotros nos toca trabajar y conocer a tantas familias judías, árabes, italianos, croatas, etcétera, ¿no es cierto? De tantos lados que efectivamente han salido con lo que tenían, este conocimiento, ¿no es cierto?, esta experiencia, y ahí está un poco el tema de echarle para adelante, teniendo acotado lo que estaba dispuesto a perder, la plata que estaba dispuesto a poner en las maderas, en los palos con los que tu papá compraba y construía el telar, ¿no? Y que recortaba de su salario semanal. Notable. Así la empresa entonces sigue creciendo. Esa empresa empezó como Federico Reis, con su nombre, y posteriormente se transformó durante muchos años, desde el año 56 al 69, en sucesión Federico Reis, y trabajamos como tal hasta que el año 69 la transformamos en una sociedad ya formal como Textiles Reicotex, a pesar de que era pretencioso el nombre en aquella época, era muy, muy pequeño. Bueno, eso evolucionó. Después de Textiles Reicotex nos transformamos en Reicotex Tecnología y en una sociedad por acciones, que somos hoy. Pero interesante ahí, Pedro, en el fondo uno dice textiles. Bueno, uno dice, claro, los textiles tuvieron sus años de gloria acá, pero después textiles era como una maldición, ¿no es cierto? En el fondo, ¿cómo salgo de ahí? ¿Cómo se produce ese cambio? Me pareció que ¿no es cierto, Alejandra? Que sería interesante conocer, entender. Claro. ¿Cómo lleva ese salto? Exacto, ¿cómo se lleva ese salto de llegar a las telas técnicas para filtrar? Es algo tan específico, Pedro. Bueno, nosotros cuando teníamos los telares manuales de madera y posteriormente dos telares mecánicos, tejíamos tela originalmente para frazada y después solo especialidades. Ya eran cosas pequeñas como para alpargatas, tapicería de automóviles, repuestos, teníamos tapiceros, bolsos, tela para los bolsos de viaje, maletas que en aquella época eran siempre escocesas, esas las fabricábamos nosotros, parlantes para radio, etcétera, etcétera. Pero eso en el fondo no tenía, desde mi punto de vista como muchacho a cargo de eso, a los 18 años, no tenía destino. De hecho, cuando mi padre murió, yo tenía 18 años y estaba en la universidad. El día que él murió fue mi última día de asistencia a la universidad. Tenía una madre y una hermana de 11 años menos que yo, que había que mantener. Lo que estábamos haciendo, lo que se estaba haciendo en aquella época no daba para seguir adelante, desde mi punto de vista. Aparte de que no me satisfacía hacer cosas que tuvieran valor, principalmente por su aspecto, no por su valor intrínseco. Y traté de buscar algo distinto y no sabía por dónde dar. Y en aquella época se dieron algunas coincidencias. Para poder sobrevivir, nosotros tejíamos cualquier cosa, ¿ya? Desde cintas de papel hasta, aunque no lo crean, rafia. La rafia es una fibra natural que tiene un poco más de 1 metro de largo, y la añadíamos para poder hacer una urdiembre y con eso tejer telas para hacer carteras de señora. Buscando, con esto de tejer cosas extrañas, aprendimos a tejer realmente casi cualquier cosa. Y así se dio que gente llegó a nosotros para que le prestáramos un servicio de tejer monofilamentos, que son, digamos, alambritos de fibras plásticas. Aprendimos a tejer, prestamos servicio. Después llegó a nosotros una empresa Goodyear, que fabricaba hilos para los propios neumáticos, y ellos mismos hacían el hilo y hacían de una calidad que no era aceptable para ellos, por lo tanto tenían una cantidad de desechos y no sabían qué hacer con él, y estaban buscando de empresa en empresa hasta que llegaron a nosotros para que les tejiéramos. Así tejimos monofilamentos, tejimos desechos, digamos, que Goodyear después usó para fabricar las telas que hoy día se usan para carpa de camiones, revestidas
revestida, por supuesto, de plástico, de PVC. Tejimos eso y teníamos la otra coincidencia, se dio con un amigo que fabricaba hilo de pelo, multifilamento de polipropileno, que era para pelo de muñecas. Era una fábrica de juguetes y fabricaban pelo de muñecas, pero tenían un excedente y no sabían qué hacer con el material, querían qué se podía tejer, y llegaron a nosotros. Y la conjunción de tener una cantidad de materiales que no se sabía qué hacer con ellos, ¿ya? Y que tenían que eran poco vistos en el mercado, siempre se habla de seda, de algodón, de rayón, etcétera, de poliéster, y aquí nos encontramos con unas fibras extrañas y viendo qué se podía hacer y sabiendo tejer, aprendimos a tejer estos materiales y le buscamos una aplicación, y de ahí descubrí que existía algo que se llama tejidos técnicos, y dentro de los tejidos técnicos, que hay muchas especialidades, ¿ya? Una de ellas es la filtración, y eso fue al final lo más atractivo, ¿ya? Y en lo cual le puse más empeño en su momento. Perfecto. Pedro, déjame tomar algunos aspectos interesantes para nuestros auditores. Hay 3 aspectos que me gustaría destacar, justamente porque creo que hay un tremendo aprendizaje detrás de lo que tú nos cuentas. Primero, hay esta aspiración tuya. Tú no partes con un objetivo de hacerte las técnicas. Tú terminas poniéndole el nombre, descubriendo que son las técnicas, lo que tú haces después, ¿no es cierto?, como nos cuentas. Entonces, para tanta gente que le dicen, no, ten claro tu objetivo, tu visión, lo que quieres, en realidad el mundo de la innovación, ¿no es cierto?, no funciona así. Hay tanta confusión en eso, y a veces hasta se enseña de una forma como al revés de los cristianos. Iba a decir, pero tú eres judío, así que al revés. Está bien. Al revés de todo el mundo. En términos de plantear de que primero esta como aspiración genérica de darle más valor intrínseco que el valor del aspecto. Eso primero es como una aspiración, ¿no es cierto?, que te va guiando, que lo encuentro muy valioso y que creo que puede ser inspirador para muchos de nuestros auditores. Algunos serán emprendedores también, que a lo mejor ni siquiera tienen una empresa familiar, sino que aspiran a construirlo el día de mañana, o otros que quieren retomar el espíritu emprendedor. Lo segundo, me encanta esto que dices, porque es lo que trato de transmitirle a mis alumnos en la Escuela de Ingeniería, y lo que tú dices con tanta sencillez. Yo también fui alumno tuyo, por favor, no lo olvides. y a mucho honor. Muchas gracias por lo que me transmitiste. Ay, qué gentil, qué generoso. Ya me hiciste ponerme colorado, me llegué a concentrar de lo que... Me parece. Bueno. Sí, pero tengo que mencionarlo. Está bien, gracias, Pedro. Pero, mira... Lo que se puede aportar a terceros. Eso es lo que estaba diciendo aquí. Exacto. Sí, lo que puedo aportar con mi experiencia a otros, eso sería un honor. Sin duda lo estás haciendo, y de hecho, por eso yo hago como que trato de que se lea el concepto que hay detrás para tanto, ¿no es cierto? Que juntemos al caso, la experiencia, la historia tan vivida por ti, a lo que hay, el concepto de lo que uno puede sacar de aprendizaje. Fíjense lo que, auditores queridos, lo que estaba haciendo Pedro estaba probando, uno puede pensar, con modelos de negocios simultáneos, con ciertos traslapos, ¿no es cierto? Así lo es. ocupaba, o sea, hasta peinó la muñeca, pocos pueden decir. Sí, así era. ¿No es cierto? Y ¿qué no? Claro, exacto. Yo sabía que era Alejandra a veces. Claro, era esperable. Pero acá muestra cómo este concepto de los recursos que uno tiene disponible, el material que sobraba, se convierte en una contingencia y en un recurso adicional, ¿no es cierto? Y lo tercero es que quería destacar, y no la tengo más con eso, pero es que de alguna manera el objetivo y hasta el nombre es una interpretación que viene después. Entonces, en vez de partir el objetivo, lo que nos mandan tanto a veces algunos profesores o de los libros, en realidad el objetivo va naciendo, va emergiendo de la práctica. ¿Qué te parece, Alejandra? Ay, me encanta, porque además que tiene tanta realidad, Gonzalo, Pedro, tiene tanta realidad este testimonio. Por favor, permítanme recordarle a nuestros auditores que pueden escribirnos al correo empresasfamiliares@agricultura.cl. Además,
que pueden encontrar información de Proteus en LinkedIn. Y si no pudieron escuchar este programa o lo quieren compartir con otro, pueden encontrar el podcast en radioagricultura.cl. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Si soy diagnosticado con coronavirus, ¿tengo derecho a licencia médica? Sí. Los trabajadores diagnosticados con COVID-19 tendrán derecho a licencia y a todos los derechos que eso significa. Sin embargo, se deberá evaluar si el contagio se dio en una situación laboral o externa. De ser externa, la Institución Previsional de Salud, ISAPRE o FONASA. De ser laboral, los administradores de seguros y accidentes profesionales deberán hacerse cargo. Infórmate más en www.direcciondeltrabajo.cl o llamando al 600-450-4000. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. En Agricultura estamos en Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Hoy estamos con Pedro Reis en el programa de Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Pedro, hoy que tu empresa ya exporta a varios países y es reconocida en líder en tu rubro, ¿cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron que nos quisieras por favor compartir a Gonzalo, a la audiencia? Las mayores dificultades, no simples. Yo creo que lo principal fue la desconfianza, el pensar de que un producto como ese, en este caso, telas para filtración, en primer lugar, o elementos para filtración, no era un producto que se pudiera fabricar en Chile. Los equipos de filtración llegaban del extranjero ya abastecidos de material y evidentemente en Chile, un país atrasado, el año 65, 60, en los años 60 todavía, a comienzo de los 60, 62, 3, 4, 5, en esos años no se entendía de que en Chile se pudiera hacer algo que tecnológicamente funcionara. Había desconfianza, había desconocimiento o a fracasos, y fracasos propios de yo diría, pero fracasos propios de la innovación. Estamos hablando de eso. Hacer algo nuevo y no saber exactamente cómo funciona, ¿ya? Lleva a un fracaso. Nosotros no sabíamos exactamente todavía cómo funcionaba la filtración. Hubo que aprender mucho. Se aprendió en la práctica, se aprendió en libros, se aprendió en conferencias internacionales, en visitas a ferias, en contacto con los autores de los libros que en aquella época se estaban imprimiendo de filtración en Inglaterra. Al fabricar algo, una tela que uno dice, esta tela sirve para filtrar, voy donde un cliente, se lo entrego y el cliente me dice, lo voy a probar. Antes que nada, me voy a donde 10 clientes que me dicen, no, esto no sirve, ¿ya? Sin haberlo probado. Voy donde el número 11, que buena persona o más preocupado o eventualmente necesitado, dijo, lo voy a probar. Lo probó, después de una semana lo visité y me dijo, su tela es espectacularmente buena, pero no le voy a comprar nada. A ver cómo es eso. Si es buena, ¿por qué no? Claro. ¿Ya? Porque es tan buena que lo que yo estoy filtrando queda demasiado filtrado. Por lo tanto, mi producción me baja en 700 litros por turno. Y es un lujo que no me puedo dar. Yo necesito una tela que filtre, pero lo que yo necesito, no más y no menos. Y eso fue un fracaso, pero fue un impulso a buscar cuál sí, ¿ya? Y que había que tener cuidado de que la filtración tiene distintos niveles, grados y necesidades. Y eso hay que entenderlos. A veces el propio usuario no los entiende y sobre todo los clientes no los entienden. Yo creo que eso fue básicamente el primer fracaso. El segundo fracaso, hay un segundo fracaso. Y el segundo fracaso fue que nosotros se lo entregamos a una empresa minera
que tenía un problema y que sí creyó en nosotros. Ese cliente hoy día sigue siendo nuestro cliente 50 o 60 años después. Notable. Sigue siendo nuestro cliente. Y ese primer cliente nos compró la tela de filtración. Y eso es lo que nosotros hacíamos, tela para filtrar. Funcionó durante un corto tiempo hasta que la tela no sirve. A ver, ¿cómo es? Porque no sirve si la tela funcionaba, pero ahora dejó de funcionar. No sirve. Investigando, visitando, por supuesto, al cliente, conociendo la faena, sabiendo qué es lo que estaba haciendo, ya, él tomaba la tela, se la entregaba a la señora del jefe de turno o lo que sea, que tenía su máquina de coser, cortaba la tela, hacía un filtro, que es un elemento filtrante que se coloca en la máquina, no es una tela, lo hacía, pero la confección de ese filtro ya era impropia, no era la correcta, o las medidas no ajustaban, o la costura no era la correcta, o estaba la tela al revés, lo que fuese. El hecho es que como la tela era buena, pero la confección era la causa, tuvimos que volver a darnos una vuelta ya y transformarnos primero de industria textil convencional a una industria textil técnica, de una industria textil técnica a una industria manufacturera de filtros. Nos transformamos en fabricando de las telas una coincidencia de que la materia prima sea una tela, podría ser cualquier otra cosa, podría ser un fieltro, podría ser un elemento metálico, pero de fabricantes de tela nos transformamos en fabricantes de filtros, de elementos filtrantes. Una vez que Pedro, nosotros... fíjate que sí, qué interesante tomar eso. Creo que aquí nuevamente es otro. Déjame, yo voy filtrando tu historia. Yo sé, yo sé. ¿No es cierto? Sí. Como para tratar de sacar algunos aprendizajes interesantes. Primero, bueno, tú le llamas con mucha humildad, que es una característica muy tuya también, fracaso. La verdad que yo le llamaría a esos aprendizajes. Aprendizaje que había generado una tela, me gustaría poder decirlo en español, como dicen los españoles, pero sería un poco grosero. Pero una... No, pero no importa. De primera madre la voy a llamar. Okay. En el fondo, Okay. Entonces, una tremenda tela que filtraba. Entonces, qué mejor aprendizaje y logro, en realidad. Y en segundo lugar, me encanta este concepto que tú de nuevo le llamas fracaso y que en realidad es lo que hace cualquier emprendedor, que está pivoteando. Entonces pasa de tejidos técnicos, en el fondo, a una empresa manufacturera de filtros. Así es. Y nuevamente traigo lo que había comentado hace un rato, que en realidad, o sea, si tú no tenías cómo inicialmente haberte imaginado ese objetivo, esa visión, ese plan, eso se va originando en la práctica. Entonces, les insisto a los emprendedores que nos estén escuchando o a las empresas familiares que están pensando en cómo reinventarse, no piensen en el objetivo final, piensen en una orientación. Vamos moviendo el ganado en una dirección, etcétera, pero vamos permitiendo que aprender a descubrir. ¿Qué te parece, Pedro? Me parece correcto, pero faltó un detalle. Nosotros sabíamos tejer tela, pero no sabíamos confeccionar un filtro. ¿Sí? ¿Cómo diablos nos transformamos en confeccionistas de algo? Había que saber medir, había que saber cortar, había que saber coser. No sabíamos, había que ver cómo hacerlo. Y uno de nuestros clientes, que era manufacturero, cosía maletas, cosía bolsos de viaje, cosía material de ese tipo. Le explicamos qué es lo que queríamos, le enseñamos a coser una cosa distinta, ¿ya? Y eso fue un periodo de transición mientras nosotros llegamos a establecer una propia planta de confección completa, es decir, de corte especial. No se corta normalmente, nuestros materiales no se cortan con una tijera ni con un cuchillo, nuestros materiales se cortan con rayo láser, con una increíble, o sea, un equipo de rayo láser computarizado, en el cual uno entra a un plano y eso lo lee el computador, ya el plano, y después lo transforma
en un paño cortado con las perforaciones, con las medidas, con todo perfecto, incluso con marcas para decir, hay que doblarlo. Entonces hay una marca que dice, aquí se dobla. O sea, pero lo que yo rescato acá, otra cosa importante que también calza muy bien en estos enfoques de innovación y emprendimiento, es el hecho de no creer que uno se las sabe todas. Estar dispuesto a aprender y estar dispuesto a trabajar con otros, vincularse con otros, pedir ayuda, etcétera, y de alguna manera ir interactuando en ese sentido. Tú, Alejandra, ¿sabes cuántas telas, cuántos tipos de telas técnicas han producido en Reicotex? Mira, Pedro me ha enseñado que han hecho alrededor de 200 tipos de telas técnicas, y además tiene una expresión que me causa mucha gracia, que él me ha expresado que los procesos que han participado en la filtración han sido una mezcla entre ciencia y brujería. ¡Wow! Y brujería. Y brujería. Brujería. Por todo lo que va participando en los procesos y en la creatividad, desde los aspectos técnicos, los mecánicos, etcétera. También Pedro ha hecho clases y como él nos comentaba antes, y también ha tenido trabajos colaborativos, Gonzalo, con una institución educacional, que es la USACH, en el desafío de cómo construir nanopartículas de cobre para cómo incluir las nanopartículas de cobre a los filtros de aire. Y desde ese lugar, preguntar cuáles han sido el espíritu frente a los desafíos, porque pareciera que no terminan nunca. A ver. Qué cosa más increíble, ¿eh? Cuéntanos un poco, Pedro, de eso, o sea, realmente es poner a Chile en el mapa, además, con eso, me parece. Hay un tema que voy a tocar y espero que no levante polvo. Nosotros... Lo filtramos si se levanta, no hay problema. Claro. Nos hemos acercado a las universidades y le hemos ofrecido a todos los laboratorios que de alguna manera todos los materiales que ellos necesitaban para filtración estaban a su disposición, tanto los materiales como nuestros conocimientos para colaborar en los proyectos que ellos tengan. Es muy raro, es muy escaso ocasiones han llegado a nosotros a pedirnos materiales o lo que sea para tratar de hacer. Por ejemplo, llegó de la Universidad de Chile a una profesora a pedir materiales para que le eligiera qué material servía para filtrar aceites esenciales para fabricar perfumes. Uh-huh. Eso es un ejemplo, pero en este momento el tema son las nanopartículas. Nuestras telas filtran, y hay que explicar, filtración o filtrar es retener partículas. Es lo que yo entiendo y espero que sea una definición correcta. Es separar una partícula de un líquido o de un gas o del aire, ¿ya? De tal manera o retener uno que es valioso o limpiar el otro que es el valioso. No se sabe cuál es el valor. En cada proceso es distinto si es valioso lo que uno retiene o si es valioso lo que pasa de largo. No sabemos. Eso depende si estamos filtrando vino o si estamos filtrando humo o cualquier otro tipo de gases. Pero el tema nuestro, y donde entra esta cosa con la nanopartícula, es la universidad, la USACH, en la cual si nosotros la filtración retiene partículas, pero no transforma el residuo, o sea, gas si es un gas o un líquido, no podemos transformarlo en un producto tóxico en un producto no tóxico. Y ese es el tema de que podamos agregarle a uno de nuestros elementos filtrantes algún elemento que transforme, no solamente retenga una partícula, sino además lo haga inocuo. Claro. Ahora, Pedro, hay una faceta, a mí me encuentro extraordinario, realmente esto es una cosa, una genialidad de desarrollo, cómo se crea una industria en realidad completa, ¿no es cierto?, a partir de estos elementos y a partir del ingenio, de la necesidad y de estos procesos que yo los veo absolutamente efectuales, como hemos comentado antes. Pero de lo que no hemos hablado es del otro componente que tiene este programa, de la empresa familiar. Okay. ¿Dónde entra tu familia en el mapa? Porque está claro que tú aprendiste con tu padre, que tú nos contabas también ahí en el break, que fue un gran maestro para ti. Bueno, ¿qué ha pasado con tu mujer, con tus hijos? ¿Cómo se han involucrado ellos? Cuéntanos un poquitito, dónde te acompañan, etcétera.
Ok, mi mujer es tecnólogo médico, trabajó durante 15 años en el Hospital San Juan de Dios en su profesión y de hace más de 40 años, 45 años, está trabajando conmigo, siendo un apoyo extraordinario en el manejo más bien administrativo financiero en su época. Hoy día cada vez estamos más retirándonos y ese es el tema. En la medida que queremos retirarnos, ya empezamos a preguntar cómo se hace para que alguien se vaya de una empresa sin que esa empresa fracase y se vaya al diablo. Porque al fin y al cabo, todo el esfuerzo de una vida, uno quisiera dejárselo a sus hijos. Y para eso se necesita ayuda. Nadie inventa cómo de repente irse, jubilarse y dejar todo botado. Y así las empresas fracasan por falta de conocimiento o falta de preparación. Recurrí a alguien que sabe del tema y resultó que eras tú y me guiaste en una forma de cómo se hace para que la familia realmente sea parte directa o indirecta de la empresa. Y eso me parece como concepto lo más esencial para las empresas que quieren persistir en el tiempo. Lo primero fue hacer un protocolo que lo hizo Proteus. Fui a la universidad, aprendí de muy buena fuente cómo se gobierna una empresa y estamos manejándolo en forma familiar. Una hija trabaja directamente en la empresa como gerente de administración y finanzas, previo a los estudios para esa capacitación, para ese recargo, perdón. Un hijo que presta servicios auxiliares a la empresa, ya, y el tercer hijo, la tercera hija, como miembro del directorio, que maneja, siendo el directorio la empresa que en el fondo maneja la empresa, siendo la familia los accionistas, llamémoslo así, directorio los que maneja la empresa y el directorio maneja al gerente. Esa es la manera. Ahora, en cuanto a eso, aquí esto de manejar empresas familiares también es una ciencia y quizás tenga algo de brujería. Y siempre aparecen cosas extrañas entre los seres humanos, pero lo que yo tendría que decirle a un empresario que quiere involucrar a su familia, lo primero yo diría es no rendirse. Eso es hacerle un empeño, buscar y encontrar. Los caminos existen, el problema es encontrarlo. Lo otro es ser constante. Es decir, cuando yo menciono que he tenido fracasos, que tú dices que son enseñanza y lo agradezco como concepto, pero en su momento fueron fracasos y lo consideré tal hasta encontrar una solución a ese fracaso. Y creo que es importante que sean constantes. Yo creo que es necesario que la gente se vuele en el sentido de creacional, es decir, ser imaginativo, ver, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que a otro no se le ha ocurrido. No vamos a inventar la rueda, no nos dediquemos a perder el tiempo en hacer cosas que otros hacen. Hagamos cosas distintas, innovemos. Eso hoy día es una palabra muy importante, muy válida, y creo que eso es lo que nos va a salvar si es que somos capaces de innovar. Sea mi empresa, sea yo, sean mis sucesores o sea cualquier empresa en Chile. Genial. Pedro, o sea, realmente es un tremendo aprendizaje para todos. Y Ale, tú tienes que tomar la palabra, me parece. Sí, mira, Pedro, me hiciste acordar a Benedetti que dice no te rindas, y decirle a las familias empresarias no se rindan, a los innovadores no se rindan, hay que seguir adelante. Agradecemos a todos que nos han escuchado, Pedro por tu generosidad, Gonzalo por todo lo que nos enseñas siempre. Un abrazo grande al equipo técnico que hace posible que estemos al aire, a nuestra productora querida Victoria Uranga, y un abrazo cariñoso a todos. Nos vemos el próximo domingo a las 12, aquí en Radio Agricultura. En Agricultura fue
Empresas Familiares e Innovación con Gonzalo Jiménez Seminario. Una presentación de Proteus, consultora especializada en management, governance e innovación corporativa. Conducción, Gonzalo Jiménez y Alejandra Sequerelli. Producción, Victoria Uranga.